Con esta columna que no es una columna casetera en términos prácticos como lo suele ser, no es, es como una nueva sección que a la vez promete tener continuidad, promete volverse en algo que espero yo sea recordado. Porque en este programa no solamente buscamos es meramente entretener, sino como en todo arte, en toda expresión humana en la cual se pone la fe y la esperanza, apunta a la excelencia. Apuntan no solo a la excelencia, sino apunta a la posterioridad. Porque esta columna a la vez es revisionista del pasado, pero yo creo que es material interesante y es material que es importante porque quiero que hablemos de al menos lo que durante mucho tiempo fue y en parte sigue siendo la raíz de la cual nace la casetera y por lo cual existe la casetera en sí como programa. O sea, esta es como la columna más explícitamente casetera posible. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos de música. ¿Por qué? Porque la música es siempre contextual, es una de las expresiones del arte humana que más refiere a su contexto histórico, ya sea que hable de él o que lo ignore o que decida activamente ignorarlo, porque la música es producto de la sociedad que la produce y a la vez la música es contextual y a la vez es política y a la vez nos habla de los momentos y los procesos que atravesaron diversos estadios de esta sociedad en la que vivimos y por eso quiero que sepan y quiero que tengan en cuenta que acá venimos a un poco tratar de desentrañar cómo muta la música cuando todo está mal. Ok, ¿qué les parece? Esta es la nueva seccioncita. Mientras tanto, a ver, necesito, a ver, ahora sí, ahí está. Ahora sí, iniciamos con esta nueva sección interna a la casetera que es cómo muta la música cuando todo está mal. Porque como decíamos, la música es contextual y habla de su entorno. Y hoy lo que vamos a hacer, bueno, más bien les presento qué es lo que vamos a hacer en esta sección. Vamos a explorar diversos momentos históricos, ya sea de nuestro país o sea del mundo en general, contextos históricos difíciles, duros. No nos vamos a ir por lo sencillo y nos vamos a preguntar en esos contextos duros y difíciles cómo es que la música muta y habla de aquello que la rodea. Por eso mismo, hoy vamos a arrancar con esta seccioncita. Pueden llamarle serie interna dentro de la casetera, una serie interna dentro de las columnas caseteras, que es, como ya he dicho, cómo muta la música cuando todo está mal. Y esto es la dictadura del 76. Así es, vamos a arrancar hablando de esto, porque quiero contarles un poquito detrás de cámara, digamos, de todo esto que es este la preparación de estos programas. Porque a su vez estaba pensando, bueno, quiero hacer una columna referente al 24 de marzo, pero hay otros espacios que pueden manejar mucho mejor todo lo que es la parte testimonial, la parte de aquello que se sufrió, aquello que pasó, y creo que lo que me toca a mí hablar tiene más que ver con este apartado. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos lo que la casetera nació para hacer? Hablar de música en contexto. Así que arranquemos con esto porque tengo mucha info y mucha data para contarles. Este va a ser una sección muy plagada de data, porque primero necesitamos un poquito de contexto, ¿ok? Porque ¿qué pasó? Contextualicemos. Después incluso esto tiene muchas fuentes, así que las voy a dejar en comentarios por si quieren ir a chequearlas. Son varios links, unos brutos links, linketes para que ustedes vayan y bueno, chequen un poco de lo que estoy hablando y que no soy yo quien está inventando todo esto, sino que recopilé mucha info de distintos lados. Bueno,
Contextualicemos un poco. Hace mucho, mucho tiempo en este mismo país, hace ya 50 años, hubo algo que, bueno, denominaron los militares como proceso de reorganización nacional, que implicó un plan complejo. El proceso sugiere el planeamiento lento y organizado en etapas abarcando distintas áreas. En segundo lugar, esta reorganización indica que hay un caos necesario a reordenar, reformar y dar nueva forma. La idea de caos y desorden desestabiliza, lo que da lugar al régimen para que construya su discurso retórico sobre la idea mesiánica de reconstruir una nación. O sea, esto que decidieron autodenominar como proceso de reorganización nacional fue decirle al mundo, a nuestro país: che, hay caos, así que nosotros vamos a decidir cómo reorganizar eso. Y fue básicamente lo que ellos denominaron proceso de reorganización nacional, que en términos prácticos fue una dictadura cívico-militar eclesiástica. Es verdad, fue un planeamiento con muchos puntos, que terminó por tener distintas implicancias a lo largo de los 8 años que este proceso duraría, un largo proceso. Primeramente, ahora hemos hablado un poco de lo que cómo se presentó eso, y a la vez quiero que hablemos de qué pasaba con la música un poquito antes de eso, porque el folclore y el rock de Argentina transitaba antes de la dictadura épocas gloriosas realmente. O sea, grupos como Sui Generis, Los Gatos o Pescado Rabioso eran bandas que sonaban, o sea, eran las bandas de la juventud. Lo que hoy sería, no sé, Milo J era en su momento Sui Generis. Y bueno, entre guitarras, vinilos, en sí mismo, el folclore tomaba un lugar muy importante en esto, porque tenían un sentimiento de pertenencia fuertemente arraigado a la cultura del momento. Bueno, no solamente atacaron el arte en Argentina, sino que fueron por referentes y modelos de cambio para las juventudes latinoamericanas. El planeamiento, este proceso, este plan, decidió abocarse a distintos ámbitos, ya sea sociales, poéticos o políticos del entorno. El rock en su momento estaba como surgiendo, estaba creciendo. Fue de alguna forma en su momento, en sus primeras instancias, incluso si quieren un poquito más de contexto, tenemos una columna casetera que habla de Tanguito, y ahí hablamos un poco del contexto de surgimiento de la música del rock nacional argentino. Pero bueno, ahora para lo que nos toca, en el momento era una época de oro. Era una época de oro, Sui Generis, Gatos, Pescado Rabioso, o sea, nombres bastante importantes para la música en general argentina. En su momento era visto quizás incluso por los militares como una especie de, bueno, así se divierten los chicos. O sea, atacaron al rock por ese lado, por el lado de, bueno, subversivos, pero no era tanto. O sea, el rock era más una modita en ese momento, mientras que el folclore fue el perseguido en primera instancia. A ver, para los militares fue más fácil ir en contra de artistas de folclore, de música popular, mejor dicho. O sea, ya dejando de lado los géneros, ahora quiero hablar un poco de música popular, música de los pueblos. Así que como el rock en un principio no se presentaba como una forma de propuesta en sí mismo, sino era una cuestión más estilística de la música, para los militares fue mucho más importante y mucho más de mayor prioridad ir detrás en primera instancia de artistas como Horacio Guaraní o Mercedes Sosa. Acá un historiador que, ¿cómo se llama? Pujol, explica de manera clara la mirada de los militares sobre el folclore. Según la junta militar, al escuchar estas canciones que formaban parte del movimiento del nuevo cancionero del folclore, los jóvenes se veían alentados por la desobediencia e incorporaban los valores de la revolución. Así que era a este lugar a donde primero, en primera instancia, buscaron censurar. La prohibición de la música popular no fue exclusivo de la dictadura argentina, sino que es algo que se repitió a lo largo de los diversos gobiernos de facto que fueron apareciendo como parte del Plan Cóndor en toda Latinoamérica. Ahora quiero avanzar un poquito.
Al mismo tiempo, la Junta Militar no solamente se quedó en la persecución de artistas, sino que, y la censura de música, que también de eso vamos a hablar bastante en esta columna, porque también, al mismo tiempo, la Junta Militar, censuró por un lado, pero a la vez también utilizó muchas de estas canciones y de estas músicas, melodías de estos artistas, las llegaron a usar como parte de su proceso de tortura contra miles de personas detenidas clandestinamente, mientras Serú Girán debutaba con uno de los primeros conciertos en el Estadio de Obras en el 78, canciones de Mercedes Sosa o de los Rolling Stones, entre otras, sonaban en forma repetitiva y con excesivo volumen en las salas de tortura de la Escuela Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA, para desgastar y tapar los gritos de las personas secuestradas ilegalmente. Según Albert Gilbert, periodista, músico y autor de Satisfacción en la ESMA, Música y Sonido durante la Dictadura, otro libro que también retomé bastante para esto, aseguró que lo que resulta problemático es la falta de decisión para reconocer la contigüidad entre la cultura y la barbarie. Gilbert es mucho más explícito. Había 5 cuadras entre el Servicio de Información del Ejército y el Teatro Colón, y 6 cuadras entre la ESMA y Obras Sanitarias, el Estadio de Obras. El uso siniestro de lo sublime resulta de lo más perturbador, porque no es solamente perseguimos y censuramos, sino también utilizamos esto como herramienta de tortura. En los distintos centros clandestinos que existieron a lo largo de todo el país, se utilizaba esta música, que en muchos casos podía ser de protesta, de aspiracional hacia esa búsqueda de revolución y de libertad directamente. Se lo usaba como herramienta de tortura, que tiene que ver, esto también refiere a cosas similares, a situaciones similares que ocurrían en distintos lados del mundo, pero también debo mencionar a Estados Unidos, donde también se utilizaba de esta manera la música, como herramienta de tortura a todo volumen, para dañar los oídos y también a la vez para tapar los gritos durante los distintos procesos de tortura. Ay, Dios mío. Mientras tanto, después, con el tiempo, fue evolucionándose. Esto duró 8 años, así que pasaron distintas mutaciones, y a eso es lo que vamos con la música. El rock nacional comenzó a emerger como un espacio de resistencia, mientras que el folclore y la canción de protesta fueron duramente perseguidos. O sea, al ver que artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, eran como perseguidos, se fueron buscando formas mediante el rock nacional que estaba en auge, para hablar sin hablar, ¿ok? Para contar sin ser tan explícitos, para poder sobrellevar esta dura censura que había. Pero bueno, a ver, vamos a adelantar un poquito. Acá, según datita que encontré, durante la última dictadura militar en Argentina, el rock nacional argentino llegó a ocupar un lugar antes ocupado por el rock inglés, que aún mantiene. Este crecimiento acelerado tuvo una relación directa con el accionar de la censura y el discurso militar, que se basaba en la lucha contra un supuesto enemigo. Lo interesante radica en que el primer enemigo creado por la Junta Militar era el joven, que por su adicción al rock, se decía, se convertía en subversivo, por lo cual el rock comenzó a ser perseguido por la censura. Sin embargo, al declarar la guerra contra Inglaterra en 1982, surgió otro enemigo. Entonces el régimen entendió que necesitaba el apoyo de los jóvenes, por lo cual esto de ser enemigos pasaron a ser convocados a colaborar con el régimen, cediéndoles espacios públicos para persuadir a la población a través de su música a apoyar la guerra. Si bien el régimen parecía tener claro que la música cumplía una función social y política importante, no contó con que, lejos de apoyar la guerra y el discurso épico de los militares, el rock nacional usaría ese mismo escenario para resistir, disentir y expresar su solidaridad con los distintos músicos y ciudadanos. Bueno,
A ver, tengo más información acá que me parece interesante. Diversas obras tuvieron en este largo proceso, tuvieron que esperar para ser escuchadas por los argentinos en la vuelta a la democracia del año 83. Algunas de las canciones que fueron silenciadas, por ejemplo, es Horacio Guaraní con Estamos prisioneros, donde dice: no sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero, creo que una copla mía para aguantarse el silencio. Estamos prisioneros, Horacio Guaraní, clásicos del folclore argentino. Gilito del Barrio Norte, de María Elena Walsh. Gilito del Barrio Norte, que la vas de inconformista y te conformás con ser flor de burgués, sacrista de la violencia, mientras vos no la ligués. Bueno, María Elena Walsh. Alicia en el País, de Serú Girán. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son culpables, dice su señoría, el rey de las espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás el poder, ni abogados, ni testigos. Como La cigarra también, de Mercedes Sosa. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo de pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Bueno, distintas canciones, como les digo, fueron duramente censuradas, con distintas letras, como por ejemplo La Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo, la banda de Miguel Cantilo y Jorge Duritz, donde decía bronca porque está prohibido todo, hasta que lo haré. Hasta lo que haré de cualquier modo, bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Como esta canción, incluida en su primer álbum Yo vivo en la ciudad de 1970, fue compuesta durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina y se transformó en un himno del rock argentino. Bueno, ya mencioné como La cigarra, La cultura es la sonrisa de León Gieco también, otro ejemplo de música censurada. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, es un libro, en un cine, en un teatro, solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Otros ejemplos, por ejemplo, de Morris y People Learn Know, Ayer no más. Después, bueno, también, letras subversivas como las hay, si no las hay, como lo puede ser Me gusta ese tajo de pescado rabioso. La letra del hit del grupo, liderado por Luis Alberto Spinetta, contiene una clara connotación sexual y resultaba transgresora para los años 70. Solamente por leer un poco de esta poesía diré que me gusta ese tajo que ayer conocí, ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Canta el Flaco en una canción incluida en su disco simple de 1973. Viernes 3 AM, también otra canción censurada de Serú Girán, por su clara referencia, bueno, por su clara referencia al sui espacio sidio, que esa palabra no la puedo usar mucho en YouTube porque a YouTube no le gusta, y a quien le gusta, no, pero no puedo usarla, no puedo usarla. Pero bueno, siguiendo. El twist del mono liso de Mariana Walsh, Guerrillera de Horacio Guaraní. Bueno, varios temas que, como les digo, son ejemplo de la dura censura que hubo. Después también se censuró mucho música internacional. Por ejemplo, Cocaine. Chao. O sea, Clapton con Cocaine, chao. Eso no llegaba para acá. Después, ¿qué más? Needles and Pins de Ramones no llega para acá. No llega. Referencias a la droga, qué sé yo. Get Down, Make Love, de Queen, editada en el 77. Las copias nacionales del álbum se distribuyeron sin esta canción, aunque el título seguía apareciendo en el disco, lo cual generó confusión con el público. O sea, había mucho equipo, gente laburando para censurar y, bueno, cooptar la cultura. Bueno, ayer nomás, ya lo mencioné. Bueno, volviendo un poquito con lo que había mencionado hace rato, o sea, la verdad que recomiendo, leí muy poquito, pero acá tengo algunas entrevistas que se le hicieron al autor del libro. Del libro Satisfacción en la ESMA, Música y Sonido durante la última dictadura. La verdad me parece una lectura bastante interesante por lo poco que pude ver. Pero bueno, retoma esto, aquello que él denomina como ecosistema auditivo del terror generado por la dictadura. A ver, acá voy a leer un poquito.
Vivimos inmersos en un paisaje sonoro, todo suena a nuestro alrededor y no siempre somos conscientes de ellos. De eso habla el periodista y compositor Abel Gilbert en su libro tal que ya mencioné. A través de una investigación minuciosa basada en material de archivo y una relectura de los testimonios del nunca más y de los expedientes de los juicios, Gilbert relaciona desde los usos que los torturadores hacían de la música hasta las películas y óperas realizadas por encargo por la dictadura cívico-militar, todo para exponer un ecosistema auditivo del terror. Bueno, le hicieron como varias preguntas en esta notita que encontré. Y él le pregunta el entrevistador: ¿el rock nacional apareció como un espacio de resistencia? Y el autor dijo: no creo que el rock haya sido un espacio de resistencia, es una palabra demasiado importante que tiene una historia que podemos vincular a la resistencia de los maquis durante la ocupación nazi, a los procesos anticoloniales. Creo que hubo disidencias de baja intensidad, pero esto no es un reproche para la generación de veinteañeros, a veces ni de 30, sino que es el resultado de las condiciones de posibilidad de expresión marcadas por la violencia y el terror. Es decir, no, o sea, el autor mismo no considera que el rock haya sido un espacio de resistencia. Yo disiento un poco con esto. Él escribió un libro, me dirá: Santiago, vos disentís con él. Yo soy licenciado, disculpame, también puedo. Si tuviera el tiempo, te hago otro libro, ¿sabes? No, mentira, o sea, respeto mucho el laburo de este tipo porque la verdad me parece tremendo lo que hizo con su investigación, pero llamar disidencias de baja intensidad a una forma de expresión cultural que buscó, a pesar de las condiciones justamente que él menciona, las condiciones de posibilidad de expresión permitidas, a pesar de eso igual buscó hablar de aquello que estaba sucediendo. Me parece que es como capaz ser demasiado duro. Es como, sí, para mí sí es un espacio. O sea, la lucha claramente también es cultural. La batalla cultural. No, la puta madre. Perdón, volvamos al. No, también. Bueno, sigamos hablando de lo que estamos hablando. Después le preguntan: pero con la prohibición de la difusión de música en inglés, ¿no surgió el rock cierta expresión de disconformidad? Él dice: eso alude más al año 1982, a finales de la dictadura. También es discutible si el predominio de la música en español antes del 14 de junio fuera una suerte de compuerta abierta para la toma y conciencia de la sociedad, porque la experiencia de Malvinas es otro agujero negro en la historia. Creo que hay que comprender los niveles de significación social de los textos escuchados en ese contexto, no los indicios detectados 40 años después. La canción sobre Tupac Amaru hoy tiene una claridad supina, no así en su momento, y lo que lo fuera en su momento no es necesariamente una crítica extemporánea a un señalamiento acusatorio, sino una contestación empírica de los límites de la escucha bajo el terror. O sea, hace mucho énfasis en esto, el cómo ese mecanismo de censura pudo cooptar las posibilidades de creación musical, pero de vuelta ahí digo lo mismo. Igualmente surgieron, por más de ser relecturas a futuro, podemos ver cómo la música fue mutando a pesar del terror, a pesar de la censura. Pero bueno, sigamos un poquito más. Después, bueno, había mencionado acá de la autora de este texto, Marían Farías Gómez, habla un poquito sobre los artistas populares perseguidos del folclore. A ver. Detallar las cosas horribles que pasaron sería redundante. Basta con mencionar algunos hechos: 30.000 desaparecidos, guerrillas, familias destruidas por el proceso, y nosotros, los artistas, músicos, cantantes, actores, poetas, escritores, plásticos, incluso con diferentes ideologías políticas, comenzaron a ser perseguidos. Empezaron prohibiéndoles en los sitios donde iban a actuar. Allí llegábamos y los dueños de los teatros, centros culturales, boliches nos decían: no nos permiten que cantes aquí. Hasta pusieron bombas para amedrentarnos. Horacio Guaraní, Nacha Guevara, Sipe Lekovinsky, Sipe Likovsky, Norman Brinsky, Héctor Alteiro, Lautaro Murúa, Luis Politari, mientras que Susana Rinaldi, Alfredo Alcón, María Elena Walsh, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Los Trovadores, Mercedes Sosa, Huerque Mapu, Marilina Ross, Piero, Pino Solanas, Chunchúa Villafane y muchos más, fuimos prohibidos simplemente por estar del lado del pueblo. Así lentamente comenzó el éxodo de cada uno, y aún hoy Víctor Heredia sigue queriendo saber cómo tantas otras personas sigue queriendo saber, como tantas otras personas, dónde está su hermana.
Acá, bueno, ya hablamos de los desaparecidos. 30.000 desaparecidos. Y lo voy a repetir las veces que sean necesarios, 30.000 desaparecidos. Bueno, esto es parte de una entrevista a Marian Farian Gómez, una de las cantantes más reconocidas del folclore de nuestro país, que integró el grupo de los Huancahuá. Fue una de las tantas artistas forzadas al exilio durante la última dictadura cívico-militar argentina. A ver, continuando. Ahora sí, ya vamos terminando. Bueno, después, con el regreso del rock nacional en la década de los 80, Almendra a fines del 1979, Mercedes Sosa en el 82, fueron los primeros en volver a los escenarios. Con ellos, muchos artistas que estaban exiliados, como Lito Nevia, León Gieco, Miguel Abuelo, comenzaron a reconstruir el tejido de la cultura del rock en Argentina. El silencio se fue abriendo en forma de prosa y melodía. La libertad mutó lentamente hacia la poesía y el ritmo. En 1982, con el gobierno de facto aún vigente y con la guerra de Malvinas ya comenzada, entró en vigencia la inédita prohibición de la música en inglés. Los militares creían que con esta decisión se iba a enaltecer el sentimiento patriótico y nacional, desconociendo el principio universal de que la cultura no tiene fronteras. Además, la represión no contó con la rebeldía de los artistas nacionales, que a través de la metáfora elevarían su rebeldía y oposición al régimen. Los militares no detectaban letras que tenían verdaderos mensajes de libertad y que fueron cantos a la democracia y a la lucha. Así que creo que con este pequeño, es muy chico realmente el repaso que hicimos, porque es un recorte puntual de aquellos aspectos referentes a cómo muta la música y cómo mutó en este contexto. Podemos ver cómo a los artistas se los persiguió, a la cultura se la persiguió, se la buscó acallar y después encontraría su cauce, encontraría su forma de seguir siendo y seguir existiendo y por sobre todo seguir sonando. Así que creo que como una pequeña conclusión a este breve segmento, que a la vez espero poder hacer de nuevo, bueno, sí, voy a hacer de nuevo con distintos contextos históricos, podemos ver cómo la música mutó, cómo la música fue perseguida, censurada, pero a la vez acompañó, buscó ser utilizada y a la vez se resistió. Por eso mismo, creo que de esta manera pudimos ver un poquito de cómo mutó la música cuando todo estuvo tan mal. Yo soy Crisan y espero traerles prontamente otra parte de esta columna. Después me dejan en comentarios qué les pareció y si les gustó y si creen que debería hacerla un poco más larga, hacerla un poco más corta, no sé. Simplemente quería traerles un poco de toda esta data que fui buscando y recolectando. Así que esto fue cómo muta la música cuando todo está mal. 2 puntos, la dictadura del 76. Bueno, ahora sí. Ahora sí, terminamos con esta sección. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? ¿Qué onda? ¿Qué les contó? ¿Qué les sirvió? ¿No les sirvió? ¿No les gustó? Sí, no, tal vez, no sé. Los comentarios y el chat en directo están para eso. Así que luego me dejan qué opinaron al respecto. Bueno,